comienza La Buena Noticia, con la parroquia de Nuestra Señora de la Estrella de Navalagamella, en Madrid. Muy buenas, España. Empezamos un nuevo programa, siempre de la mano de la Madre, de la Virgen María, nuestra Madre y Señora. Como de costumbre, les pedimos permiso para entrar en sus hogares, en su puesto de trabajo, en su momento de ocio, donde usted esté. Ya saben que venimos en nombre de Jesucristo, que traemos un mensaje de paz y alegría. Si se quedan con nosotros, así lo van a vivir. Hoy leeremos y meditaremos la palabra que Dios quiere dirigirnos. Será el alimento que tendremos durante la semana. Por eso estaremos atentos. Leeremos despacito. En casa, las lecturas. No dejaremos caer nada al suelo. Todo nos vale. Recordemos que la palabra de Dios es actual y actuante. Se dirige y actúa en nuestro día a día. Hoy contamos con la participación de María del Carmen Casado Serrano. Muy buenas, María del Carmen. Buenos días, padre. ¿Qué tal está usted? Pues bien, gracias a Dios. Pues nada, pues a seguir igual. También tenemos a Loli Santamaría Carreras. Muy buenas, Loli. Buenos días, padre Alfonso. ¿Pero qué tal está usted? Bien. ¿Quejosa? Cosillas. Del taco de calendario. De los tacos de calendario que tengo. Muy bien, muy bien. ¿Quiere usted saludar a alguien? Pues sí. ¿A quién quiere usted saludar? Pues mira, voy a saludar a todas aquellas personas que en las excursiones de Navalagamella me acogen con muchísima ilusión. Somos un pueblo que acoge. Especialmente porque yo no soy de Navalagamella. Especialmente a María del Mar, a Chiqui y a Nina. Pues muy bien, pues a ellas que, por cierto, son también del Sanedrín, que le llamo yo, que es el consejo de la parroquia, así que mira, pues un abrazo para ellas. También, pues por mi parte, saludar a todos los peregrinos que han estado estos días con su santidad el Papa León, que el Señor les proteja, les cuide a ellos y a sus familias. También en los mandos tenemos a don José García y Pedro Coronado. Si les parece bien, empezamos. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Leemos las lecturas. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días llegaron los hijos de Israel al desierto del Sinaí y acamparon allí, frente a la montaña. Moisés subió hacia Dios. El Señor lo llamó desde la montaña diciendo: Así dirás a la casa de Jacob,
y esto anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho con los egipcios y cómo os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros somos tu pueblo y ovejas de tu rebaño. Nosotros somos tu pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando nosotros estábamos aún sin fuerza en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Ciertamente, apenas habrá quien muera por un justo. Por una persona buena tal vez se atrevería alguien a morir. Pues bien, Dios nos demostró su amor en que siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos del castigo. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios, Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es mucha, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago el de Zebedeo y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de paganos ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis.
En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: id a las ovejas descarriadas de Israel, id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos. Para ponerte en contacto con nosotros puedes escribir a La Buena Noticia 3 con número @radiomaria.es, y también nos podéis volver a escuchar en el podcast de Radio María. Pues como siempre ya sabéis que lo primero que tenemos que aprender, y lo vamos a repetir muchas veces a lo largo del programa, es que somos cuerpo y alma. Y como el cuerpo se alimenta de comida para poder estar fuertes y poder defendernos de cualquier ataque o realizar cualquier trabajo, también nuestra alma necesita alimentarse. Y yo os pregunto, ¿cuál es el alimento del alma? La palabra de Dios. Y los sacramentos. Efectivamente, por eso tenemos que estar siempre muy atentos. Siempre lo repito y no me voy a cansar de decirlo, pero ¿cuántas veces una madre repite a sus hijos una misma cosa? Millones de Muchas. veces. ¿Por qué? Porque no estamos atentos. Porque no hacemos caso. O no ¿verdad? nos da la gana. Por muchas razones, ¿verdad que sí? Entonces, nosotros no nos vamos a cansar de repetir que para ir a misa tenemos que prepararnos las lecturas. Inclusive si estás en casa, que no puedes salir porque estás enfermo o estás anciano, no pasa nada, prepáratelas. Es decir, no hay excusa. Tienes que prepararte las lecturas, preguntarte qué es lo que Dios te quiere decir, y entonces vas a ver que hay un fruto espiritual, que hay un fruto en ti. Pero si vamos a misa y de repente ya empezamos, sin estar preparados, y empezamos a acordarnos de la hipoteca, acordarnos del marido, de la mujer, de los hijos, de cualquier historia, ya te has perdido la misa. ¿Y se podría decir que has estado en misa? Pues realmente no. Objetivamente ha estado, pero no ha hecho lo que tendría que hacer en misa, que es estar atento y preguntar al Señor qué me quieres decir hoy con esto. Por eso, a misa hay que ir preparado, ¿verdad que sí? Tenemos que ir preparados. Hoy pues tenemos unas lecturas que son muy bonitas, son muy interesantes y podemos sacar muchas cosas de ellas. Primero, la primera lectura. ¿Qué podemos sacar de la primera lectura? Loli. Mari Carmen, perdón. Pues la primera lectura es del libro del Éxodo. Primero tendríamos que decir qué es Éxodo. La palabra proviene del griego y quiere decir partida o salida. En este caso es
cuando un pueblo, una muchedumbre, por distintos motivos, tiene que dejar su lugar para buscar otro donde asentarse. Luego ya, si hablamos del libro del Éxodo, pues es el segundo libro de la Biblia y pertenece al Pentateuco. Se trata de un texto tradicional que narra la historia del Éxodo, en el que los israelitas abandonan definitivamente la esclavitud en Egipto por la fuerza de Yahvé, y duró 40 años. Se atribuye a Moisés y fue escrito durante esos 40 años que estuvieron en el desierto, entre 1440 y el 1400 antes de Cristo. Si hablamos de Moisés, pues habría que decir que es el libertador del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, que fue encargado por Dios de entregar la ley escrita, los mandamientos, y es el profeta más importante del judaísmo. Era hijo de unos padres hebreos que, sin embargo, para evitar que los egipcios le dieran muerte, pues lo echaron al Nilo en una canasta y así se salvó. Estaba vigilado de cerca por su hermana Miriam, hasta que fue recogido por las doncellas de la hija del faraón, y cuando se lo entregaron, ésta decide protegerle y criarlo como un hijo. Por lo tanto, pues en ese momento pasó como a ser egipcio. ¿Por qué le estaban persiguiendo? ¿Por qué echaron al niño al río? Pues porque hubo un mandato del faraón, ya que los judíos estaban proliferando mucho, y entonces sintieron que era una amenaza para los egipcios. Qué bueno. Luego a Moisés lo exiliaron porque, para defender a los hebreos, mató a un egipcio en un momento determinado, ¿no? Luego tuvo que ir, fue exiliado, atravesó también el desierto y llegó a un lugar que era Madián, donde conoce a una mujer que es Séfora, y allí vivió como pastor en el rebaño del padre de Séfora. Un día que llevaba al rebaño al monte Oret, sintió la llamada y se esforció en subir la montaña, y allí se le apareció el ángel del Señor en una zarza ardiente y que no se consumía. Luego, cuando Dios nos llama, tendríamos que esforzarnos para atender su llamada con preparación e ilusión. Y si la llamada es muy fuerte, vencer la comodidad y renunciar a lo que tienes. Moisés no se asustó ante la misión, pero tuvo dudas. Dios le dice a Moisés que se descalce, porque el lugar en el que está es un lugar sagrado. Nosotros, cuando entramos en un templo, lo hacemos con respeto, siendo conscientes de que estamos en un lugar sagrado, y nos ponemos en disposición de escuchar. Qué bueno, pues muy bien, muchas gracias, Mari Carmen. Loli, dígame, ¿qué diría usted de esta lectura? Ya hemos puesto en contexto, muy bien, puesto en contexto. ¿Qué diría usted? Pues me llama la atención que Dios propone un pacto a los israelitas en el Sinaí, y Dios recuerda que los libró antes de exigir obediencia. Sí. O sea, que Dios da primero y luego nos exige obediencia. Muy bueno, muy bueno. Vemos aquí primero, como en este libro del Éxodo, nos cuenta que llegaron los hijos de Israel al desierto del Sinaí. ¿En qué momento estás de tu vida? ¿Estás en un desierto? Porque un desierto no es agradable, ¿no? Hasta ahí coincidimos. Y nos dice que los hijos de Israel llegan al desierto del Sinaí y acamparon allí, enfrente de la montaña. La misma montaña que muchas veces nos toca subir en nuestra vida. Que siempre subir una montaña, que es costoso o no es costoso.
Muy costoso. Muy costoso, ¿verdad? Pues muchas veces, y eso tenemos experiencia los que estamos aquí, que en la vida a veces nos toca, espiritualmente hablando, o en nuestra propia vida, subir una montaña que puede ser un problema, puede ser una situación, y que es costoso. Luego en esa montaña, cuando la subimos, que creamos, tenemos que hacer un esfuerzo, pues ahí el Señor se hace presente y habla a Moisés y también nos habla a nosotros. Y dice, así dirás a la casa de Jacob, y esto anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho con los egipcios. Esto, ¿en qué nos puede apelar a nosotros? Pues desde nuestra experiencia también hemos visto cómo Dios ha actuado en nuestra vida, de una forma o de otra, pero ha actuado, y somos testigos de esto. Entonces, aquí dice a los israelitas, vosotros habéis visto lo que he hecho con los egipcios, es decir, son testigos, y cómo les condujo hasta en el lugar que hoy están, delante del Señor. Nosotros somos conscientes de esto. Cuando tenemos que subir esa montaña, somos conscientes que tenemos que dar testimonio justamente de que Jesucristo está en nuestra vida, que camina con nosotros y que por mucho que pasemos el Señor nunca nos abandona, porque puedes ahora mismo sentirte abandonado en tu casa, en el trabajo, por alguna historia. Ten paciencia, sube tranquilamente esa montaña porque te aseguro que ya Jesucristo te está acompañando, pero cuando estés ya arriba de esa montaña vas a ver con claridad un montón de cosas que a lo mejor hoy pues no ves. Entonces, bueno, pues aquí también podemos trabajarlo, ¿no? Ese testimonio. Y luego ya dice que es, claro, dice, si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad. Aquí también está hablando de una propiedad, una, ¿cómo decirlo? Una pertenencia, ¿no? Pertenecemos a Jesucristo. ¿Dónde está nuestro elegido? ¡Qué preciosidad! Por lo menos eso es lo que yo entiendo aquí, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Él nos ha elegido. Seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos. Sí, señora. ¿Nos sentimos como propiedad? ¿En qué momentos somos como que pertenecemos a algo? Pues eso, pertenecemos ¿a dónde? Pues a una comunidad, pertenecemos a un grupo de amigos, pertenecemos a un trabajo. ¿Y eso qué nos hace? Sentirnos bien, la mayoría de las veces, ¿no? Pero la pertenencia siempre es buena. Pertenencia. Pues pertenecemos a algo mayor, que es los hijos de Dios. ¿Te sientes hijo? ¿Disfrutas el ser hijo? Y aquí podemos hacer una ramificación, ¿no? ¿Quién no se sentía hijo? En algún momento del Evangelio, Jesucristo nos cuenta una parábola que hay una persona que no se siente hijo. ¿No? La del hijo pródigo, el mayor. Tanto el mayor como el menor. Bueno, también. Tanto el mayor como el menor. Ninguno se sentía hijo. Uno era porque ya para él se había muerto el padre y otro no se había dado cuenta que era hijo y creía que era un sirviente. Por eso dice, tantos años contigo y nunca me has preparado. Oye, que eres mi hijo, hazlo tú. ¿No? Es decir, que nos sentimos pertenencia, sabemos que somos hijos. Eso es una cosa muy bonita y que podemos ir trabajando durante esta semana. La pertenencia. ¿Somos conscientes que somos hijos de Dios? Yo creo que sí, y además somos conscientes de que Dios, de que tenemos el amor protector de Dios. Muy bien, aunque muchas veces, pues vamos a repetir, que tienes que ser una montaña que, oye, que a lo mejor pues no lo ves claro, pero espérate, tranquilo, ten paciencia, que cuando estés arriba lo vas a ver mucho mejor. ¿Vale? Paciencia. Hay que tener mucha paciencia en nuestra vida. ¿Qué más podemos ver en esta lectura? Porque al fin de cuentas el Salmo viene a reiterar lo mismo. Nosotros somos su pueblo. Somos pertenencia. Hay que subrayamos, ¿no? La pertenencia. Que somos de Él, del Señor. Pues reconocemos nuestra identidad y dependencia de Dios como creador. Muy bien. Pastor y guía al decir que somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Y también nos invita a confiar en su cuidado, escuchar su voz, descansar en su presencia. Qué bonito, perdón que le interrumpa. Escuchar su voz cuando escuchamos las lecturas y descansar cuando estamos enfrente del sagrario, en la oración. Muy bien.
y reconocer que pertenecemos a una comunidad guiada por Jesús. Perfecto. Oye, muy bien. ¿Alguna cosilla más de esta lectura y del Salmo? Esto es del Salmo. A mí del Salmo hay una cosa que me llama la atención y ese es el último trozo, ¿no? El Señor es bueno, su misericordia es eterna y su fidelidad por todas las edades. La misericordia y la fidelidad de Dios creo que para mí es muy importante. Y tan importante que también hay que trabajar justamente esto, misericordia. Cuando uno recibe misericordia, ¿qué es lo que da? Misericordia, ¿verdad? Es decir, cuando vamos al confesionario y recibimos la misericordia del Señor, pues oye, eso nos invita a ser misericordioso con los demás. Entonces hay que también podemos trabajar en casa. Si tienes algún rencor, tienes alguna historia en tu corazón, oye, siente la misericordia del Señor y cómo te invita a tener misericordia con tu hermano. Que a lo mejor es imposible porque has recibido un daño muy fuerte. Bueno, reza o pide a otra persona que rece por esa persona, pero que es tu hermano, no lo olvides. Pues muchas veces escuchamos esto de incluso en las familias, de ya no es mi hermano. Digo, mira, va a ser tu hermano hasta que te mueras y más allá. Y entonces es mejor que reces por la conversión de tu corazón primero y después del corazón de tu hermano. Y entonces luego ya, bueno, pues Dios actuará. Y luego pues eso. Sí, perdón. No, nada, pues que en resumen, que Jesús es incomparable en su poder, justicia y perdón. Pues ahora, si les parece bien, vamos a la segunda lectura, que es de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, ¿no? Sí. ¿Qué podemos decir de esta segunda lectura? Pero primero hablamos de la introducción. Venga, introduzca usted. San Pablo escribe esta carta hacia el año 57 desde Corinto, como preparación a su proyectada visita a la capital del Imperio, camino de España. Lo primero que tenemos que decir es ¿quién es San Pablo? ¿Quién es San Pablo? San Pablo era un judío devoto de la tribu de Benjamín, ciudadano romano y fariseo estricto, perseguidor de la iglesia primitiva, porque consideraba que el movimiento cristiano era una secta herética y peligrosa para el judaísmo tradicional, llegando a liderar redadas y apresar cristianos. Es muy posible que llegara a presenciar el martirio de San Esteban, primer mártir. ¿Y cómo se encontró San Pablo con Jesús? Pues su conversión ocurrió en el camino de Damasco, persiguiendo a los cristianos. Jesús resucitado se le apareció en una luz cegadora con la frase: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pasando a ser un acérrimo perseguidor de la Iglesia a convertirse en su mayor misionero. Por ello fue llamado el apóstol de los gentiles. Y luego seguimos con la introducción que hemos hecho aquí, un receso para hablar de San Pablo. Pues como no conocía la comunidad romana, Pablo se vio obligado a presentarse a ella y exponer algunos puntos de su doctrina, que habían sido calumniados o mal utilizados por sus opositores. La comunidad romana estaba compuesta por judíos y paganos convertidos, aunque la mayoría debía de ser de origen pagano, y existían tensiones en la comunidad con motivo de la observancia de la ley judía. Tema principal de la carta es la acción de Dios por medio de Jesucristo, para salvar a la humanidad destrozada por el pecado. La salvación tiene una rehabilitación o amnistía inicial, cuya única condición es la fe en Jesús el Mesías, y que es la manifestación suprema de amor de Dios al hombre, efectuado por el Espíritu de Dios, que acaba con el dominio del pecado y permite una vida nueva. Muy bien. ¿Alguna cosa más de la introducción? ¿No? Está muy introducido, así que bien, genial. ¿Qué más podemos decir de esta carta? Lo primero que podemos ver, si os dais cuenta, cuando San Pablo se dirige a esta comunidad, porque primero hay que saber que San Pablo conoce estas comunidades, ha estado allí con ellos. Y lo primero que le dice, cuando nosotros estábamos aún sin fuerza,
en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. ¿Esto qué quiere decir? Que esto casi lo hemos dicho antes, pero vamos a recalcarlo porque es importante y hace mención a ello. Jesucristo no muere por los buenos, no muere muere por todos. Por los especialmente por los impíos o débiles, lo que significa que el amor de Dios no depende de nuestro mérito o moralidad. Muy bien, ciertamente, dice, sí, continúa, ciertamente apenas habrá quien muera por un justo. Por una persona buena tal vez se atreviera alguien a morir. Pues bien, Dios nos demostró su amor en que siendo nosotros todavía pecadores, Cristo muere por nosotros. Y esto es una alegría. Incluso, me imagino que a lo mejor hay gente que hoy está presa, está en la cárcel escuchándonos. ¿Quién te da la libertad? ¿Quién te da la libertad? En la cárcel, pues la creencia en Jesús y seguir a Jesús en lo que puedas en la cárcel. Porque algunos están entre barrotes, pero otros tienen unas cárceles internas, ¿no? ¿Quién te da esa libertad de alma, de espíritu? Jesucristo. Por eso hoy hay muchas personas que estando en la cárcel, escuchando la palabra de Dios, se sienten realmente libres. Más libres, mucho más libres que muchas otras personas que, estando fuera, tienen una cárcel interior brutal. Pues, mira, hermano, si por cualquier motivo estás en la cárcel hoy y nos estás escuchando, pues que sepas que Jesucristo ha muerto por ti, que quiere tu conversión, como la mía, y que ha venido a salvarnos. Y esto es una cosa tan bonita, tan nueva, tan novedosa, que si la hacemos nuestra, en el momento en que estés, en la situación que estés, tienes que alegrarte interiormente, porque Jesucristo es el libertador, el que te libera de tus pecados y el que te libera de esos barrotes que nos tienen encerrados. Qué preciosidad de San Pablo, porque claro, San Pablo nos entiende perfectamente porque él ha estado en la otra parte, era el que perseguía a los cristianos. Y entonces cuando se encuentra con el amor de Jesucristo, con el amor de Dios, todo cambia, todo le cambia en su vida. Y ya no solamente habla de Dios, sino que presenta a Dios, que es muy bonito y que es lo que también nos invita a todos y a cada uno de nosotros. Pues esto, ¿cómo lo veis? Es una novedad grandiosa, ¿no? Que Jesucristo no muere por los que, por los que le caen simpáticos, sino que muere por todos, inclusive por aquellos que le persiguen. No me digas que esto no es una novedad. Sí. Es una cosa preciosa. Y que además hizo lo más difícil. ¿El qué? Morir por sus enemigos. Por eso es lo que estamos diciendo. Pues si hizo lo más difícil morir por sus enemigos, hará lo más fácil salvar a los ya reconciliados mediante la vida de Jesús resucitado. Hay un señor que siempre a veces pide misa por la conversión. Digo, qué bonito, porque gracias a estas personas que piden por la conversión de los que estamos alejados, yo puedo estar hoy aquí, pues también yo era un alejado. Entonces, es tan bonito que pidamos por los alejados, por los que están fuera de la iglesia, por los que están pues más perdidos, que algún día, pues como este señor o como yo, pues os agradecemos vuestra oración. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues también podemos sacar, cuando dices sin fuerzas, ¿no? ¿Cómo estás ahora? ¿Estás sin fuerzas? ¿Quién te puede dar fuerzas? ¿Cuál es el alimento que te puede dar fuerzas? Pues la comunión. La oración, ¿no? Pues, comunión. Oye, tenemos que hacer eso. ¿Estás hoy sin fuerzas? Pues acércate a una iglesia, reza. O si no puedes ir, llama a tu sacerdote. Llama a un sacerdote, habla con él. O si no está el sacerdote y no puede, pues una persona de confianza que sea de la comunidad, que tenga a Dios en su vida. ¿Cómo vas a cambiar? Es decir, habla porque te va a dar fuerzas. Te va a dar fuerzas. Bien, pues ¿alguna cosilla más tenemos de la segunda lectura? No, bueno, fenomenal, pues pasamos al Evangelio. Este Evangelio es de San Mateo. ¿Qué podemos decir de este Evangelio? Pues que Jesús da autoridad a sus discípulos no para dominar, sino para sanar, liberar y servir, tanto física como espiritualmente. Muy bien. También, con la frase lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis, vemos que la gracia de Dios y el amor no se compran ni se venden.
nuestra acción cristiana debe ser desinteresada. Oye, también muy bien. Bueno, en este evangelio vemos que es la llamada de los 12 apóstoles. Incluido Judas. Amiga mía, ahí está la historia. Cuando vemos en la iglesia algo que no nos gusta, algo que decimos, ¿esto cómo puede ser? Pues oye, ¿te sorprendes? Si te sorprende, es porque no has rezado. Es que hay muchos Judas en la iglesia. Y bueno, hay de todo. Pero que claro, Judas Iscariote es el que le entrega al Señor. Es el de los 12, ¿eh? Y también le llama a evangelizar. Dice, a estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de pagano ni entréis, ¿no? ¿Qué pasa? Que Judas Iscariote es el mismo pecado que el de San Pedro. ¿Pensáis que es el mismo pecado? Judas Iscariote. Que San Pedro. El mismo pecado. Sí. La soberbia. No. La ambición. No. Es el mismo pecado que uno niega a Dios y otro le entrega. Ah, vale. Es sí. el mismo pecado. Sí, sí. Es entrega, es decir, que es, al fin de cuentas, es negar a Dios. Pero, ¿qué diferencia hay entre San Judas y San Pedro? ¿Qué diferencia hay? Pero ¿cómo que San Judas? Judas. Perdona. Bueno, Judas era el otro. San Judas Tadeo, pero no me refería a Judas Iscariote. ¿Qué diferencia hay? Sí, El arrepentimiento. el arrepentimiento. Pero yo creo que también se arrepintió Judas, por eso después se fue y se ahorcó y quiso devolver las monedas. Se arrepintió, pero... Sin esperanza. Exacto. Sin esperanza. ¿Qué la diferencia? El demonio va a buscar siempre quitarte la esperanza, ¿vale? Para que te suicides. ¿La vida es tuya? No. ¿De quién es la vida? La vida es de Dios, que Claro. nos ha dado Dios la Exactamente. vida. Entonces nosotros somos los colaboradores para que esa vida dé fruto espiritual y humanamente. Entonces, si no es nuestra la vida, Judas Iscariote no podía quitársela. ¿Quién le invita a quitársela? El demonio. Claro, para que, pues, que se pierda, ¿no? Entonces, el mismo pecado es el de Judas y el mío. La única diferencia es que nunca pierdas la esperanza. Nunca pierdas que Jesucristo es misericordioso. Y justamente lo que hemos dicho todo el rato en este programa, que Jesucristo viene a buscar a justos e injustos, que da la vida por aquellos que le niegan. Que, mira, estamos diciendo hace un momento, ¿no?, que si estás en la cárcel y has hecho la mayor barbaridad de este mundo, oye, que sepas que también Jesucristo viene a salvarte, quiere quitarte ese pecado. Y las personas que han sufrido esa injusticia, pues también resarcirlas en el día que el Señor nos devuelva, pues a todos y a cada uno de nosotros la vida eterna. Entonces, ahí, pues hay que trabajarlo. A ver, Loli Santamaría. Pues a mí es que me llama la atención también de este evangelio que Jesús manda a sus apóstoles a evangelizar y le dice que no vaya a tierra de paganos, que vaya a las ovejas descarriadas de Israel, pero sin embargo San Pablo fue a tierra de paganos. Claro. Y por eso se le llama el apóstol de los gentiles, porque Sí. los gentiles eran los paganos, Claro. los que conocían al Señor. Entonces aquí hay como una contradicción. No, que va, todo lo contrario. Mirad, esto se lo digo a mis alumnos, a mis pupilos del Colegio Punta Galea, que son José María, Raúl, Mateo y Nico, que estamos justamente se están aprendiendo los 73 libros de la Biblia, y es muy bonito porque es en la hora del recreo, vienen y les enseño esto. Y justamente les hablo de la pedagogía de Dios, ¿no? Dios es pedagogo. Y entonces en el Génesis, ahí empieza desde la creación, pues digamos que hay un orden. Dios no crea primero al hombre. Primero crea la tierra, las plantas, el sol, todo lo que queráis, ¿no? Es decir, lo que viene registrado en el Génesis. Y luego ya crea al hombre, luego ya empieza una pedagogía, porque Jesús... A ver si me explico bien, que esto es muy bonito, pero hay que explicarlo. Dios es pedagogo. Dios tiene que ir educando al pueblo poco a poco. Entonces, primero tiene que educar a las ovejas descarriadas de Israel para después ir al resto. Pero claro, si primero no explica a los judíos, que eran los que realmente tenían que tener los encargados de recibir a Dios, ¿cómo va a hacer primero a los gentiles?
No, primero al pueblo hebreo y luego ya a los gentiles y luego ya al resto, ¿sí? Es decir, que es paso a paso. Vale, ¿sí? sí, ya me he enterado. Ya he visto que Mari Carmen me ha hecho una señal de que vamos fatal de tiempo y es verdad que nos hemos comido todo el tiempo y sigue, no, sí. Llevamos ya 40 minutos, creo recordar. Vale, estamos muy mal, muy mal. Pero bueno, genial, que todo sea eso, porque al fin de cuentas, si hay algo que se queda, no pasa nada. Porque ya se dirá otro día o ya lo escucharán ustedes en otro momento. Lo importante es hacer hincapié en aquello que Jesucristo, el Espíritu Santo, nos vaya dando para poder decir. Así que no pasa absolutamente nada. Fenomenal. ¿Qué más podemos decir de este Evangelio para irnos rápidamente a otras cosas? No, pues ya hemos dicho todo, yo creo. Oye, perfecto. Ven, ¿y los papas, los santos padres han dicho algo sobre este Evangelio? Sí. ¿Qué ha dicho? Pues San Juan Pablo II en sus audiencias decía que el envío de los 12 apóstoles marca el nacimiento visible y el inicio del mandato misionero. Muy bien. En sus catequesis destacó que este envío no fue una simple tarea, sino la extensión de la misión de Cristo para anunciar el reino de Dios. Ajá. Al hablar sobre la cita bíblica, lo que habéis recibido, dadlo gratis, en diversas homilías destacó que la sociedad necesita redescubrir la gratitud y el amor desinteresado frente a la búsqueda del lucro. Perfecto. ¿Y el Papa Francisco, Mari Carmen? Bueno, yo vuelvo sobre lo mismo porque a mí me llega mucho lo de la misericordia y el Papa Francisco habló mucho de la misericordia y yo creo que estas lecturas de hoy precisamente van de eso. Entonces, el Papa Francisco, en la bula que hizo convocando al jubileo de la misericordia que se celebró de diciembre de 2015 a noviembre del 16, Misericordia Vultus, dice: siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de la dignidad y sintámonos como provocados a escuchar su grito de auxilio, que nuestras manos estrechen sus manos y acerquémoslos a nosotros para que sientan el calor de nuestra presencia, de nuestra amistad y de la fraternidad. Que el grito se vuelva el nuestro y juntos podamos romper la barrera de la indiferencia que suele reinar campante para esconder la hipocresía y el egoísmo. Y luego hay otra parte en el Evangelio que también lo comentó el Papa Francisco, en la homilía del 18 de junio del 23, que es una frase muy cortita, pero bueno, si queremos ser buenos apóstoles, debemos ser como niños, sentarnos en las rodillas de Dios y desde ahí mirar el mundo con confianza y amor para testimoniar que Dios es Padre, que Él solo transforma nuestros corazones y nos da esa alegría y esa paz que nosotros mismos no podemos alcanzar. Qué bonito. Y es que es cierto, ya lo dijo Jesucristo, es decir, que si queréis alcanzar el reino de los cielos tenéis que ser como niños. ¿En qué momento perdemos esa inocencia? ¿En qué momento hay los intereses, las cosas nos hacen perder esa visión de estar, como dice el Papa Francisco, sentados en el regazo del Padre y ver las cosas de otra forma? ¿En qué momento se nos retuerce el colmillo? ¿En qué momento perdemos esa visión que los niños, gracias a Dios, pues tienen esa sencillez, esa armonía con la vida y con Dios? Esa armonía con Dios y con la vida. Pues muy bien, si les parece bien, vamos a poner una cancioncita al tiempo que podamos y nos vamos a empezar nos comprometemos, hay que comprometerse.
Se compadecía Jesús de las multitudes, tan solo con verlas perdidas como sin pastor, cansadas como las ovejas. Llamando a los 12 dio poder sobre todo mal y sobre toda dolencia. Les dijo: rueguen, que mucha es la mies, más pocos los obreros que la tienda. Señor, sin ti nada podemos, tu pueblo a ti te necesita. Señor, envíanos obreros que renueven nuestras vidas. Señor, envíanos obreros que renueven nuestras vidas. Los 12 se llamaban Pedro, Andrés, Juan y Santiago, Zebedeo y el hijo de Alfeo, Tomás, Felipe y Bartolomé, Simón, Mateo, Judas y Tadeo. Después de llamarlos les mandó buscar a los perdidos y traerlos de vuelta, dar gratis lo que gratis dio el Señor y predicar que el reino ya está cerca. Señor, sin ti nada podemos, tu pueblo a ti te necesita. Señor, envíanos obreros que renueven nuestras vidas. Señor, envíanos obreros que renueven nuestras vidas. Compromiso. Venga. Pues ahora toca comprometerse. ¿En qué nos podemos comprometer durante esta semana para que la palabra de Dios que hemos trabajado, que hemos vivido, pueda dar frutos? Pues a ver, yo creo que además de ir a misa los domingos, podíamos ir un día entre semana. Muy bien, es verdad que los que estamos aquí vamos a misa diaria. Entonces, bueno, pues los que no puedan tener esa suerte, venga, un día más a misa. Pues yo creo que debemos estar atentos a una necesidad en la que pueda ayudar, en la que puede ayudar. Ejemplo, un vecino que esté solo, preguntar qué tal está, o cualquier otra cosa que implique generosidad por nuestra parte. Oye, perfecto. Una cosa, antes que se me olvide, que ha dicho Mari Carmen, aparte del domingo, ir un día a misa. Oye, si estás en casa y puedes, aun haciendo un esfuerzo, ir a misa, ve, haz ese esfuerzo. No te quedes en casa jugando al Candy Crush. Perdón, seguimos. Mari Carmen. Pues también se podía rezar por quien esté alejado del Señor. Y algo que ha comentado usted hoy, vamos, que ha dicho, dirigiéndose a las personas que estén en prisión, pues bueno, también rezar por quienes están pasando una dificultad física. Sí, también. Y también pues rezar por todos aquellos que están alejados de Dios. Perfecto. A las ovejas descarriadas. Muy bien. También un rosario por aquellas personas que me han hecho algún daño, también podemos poner, ¿no? Perfecto. Oye, pues muy bien, pues genial. La conclusión de hoy es muy sencilla. Si quieres recibir misericordia, tienes que dar misericordia. Sí. ¿Vale? Entonces, cuando uno va al confesionario y recibe misericordia, siente alegría por los pecados que Dios les ha perdonado. Entonces, pues oye, da esa misericordia que recibes. ¿Vale? Creo que hay otro compromiso. Venga, ¿cuál? Pues rezar con el Evangelio y ponerse uno mismo un compromiso. Ah, muy bien, eso es muy bonito. Venga, sí, verdad que muchas veces como que lo damos todo hecho, no, ponte un compromiso.
Tú te tienes que poner un compromiso en tu casa, el que nos estás escuchando. Ponte un compromiso de lo que acabas de meditar, de lo que acabas de leer y dale fruto, ¿vale? Mari Carmen, si se quieren poner en contacto con nosotros, ¿qué tienen que hacer? Pues escribir a Radio María, a La Buena Noticia 3, con número, 3 con número, @radiomaria.es. Pues muy bien, si les ha gustado el programa, pues nos encanta un montón que les haya encantado. Pues hasta aquí hemos llegado, así que muchas gracias por su atención, muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo. Recen por nosotros, que nosotros vamos a rezar por ustedes. María del Carmen Casado Serrano, muchas gracias. Gracias a usted, padre. Loli Santamaría. Muchas gracias, padre. Perfecto. Y en el control, nuestros capitanes, José García y Pedro Coronado. Muchas gracias y nos vemos. Adiós. Adiós. Han escuchado La Buena Noticia, con la parroquia de Nuestra Señora de la Estrella de Navalagamella, en Madrid.